Ok, muy bien. No hay problema, ¿verdad? Con mi audio, todo bien. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Adrián Viñas. Soy maestrante en la maestría en Ciencias del Hábitat de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, como ya lo mencionaron, mi proyecto trata sobre un análisis de principios de usabilidad implícitos en el correcto funcionamiento de un sitio web institucional. Esto dirigido en conjunto, perdón, con el maestro Manuel Guerrero Salinas. Y bueno, comenzamos. Como sabemos, el diseño gráfico es un área que ha venido sufriendo muchos cambios durante la historia, se ha venido adaptando a distintas épocas, desde la era de las cavernas, la revolución industrial, hasta llegar a la era digital. Esto nos lleva a un punto un punto como crucial, donde estamos viendo muchos cambios en el diseño gráfico, muchas adaptaciones, muchas evoluciones. Bueno, esto nos lleva a adentrarnos, no sé si cambió la presentación. ¿Sí se ve por ahí? No está cambiando la presentación, Adrián. No, vemos solamente la primera Ah, ok, diapositiva. es que ya le cambié y no sé si es por... A ver, Tal vez permíteme. si sales de pantalla completa y lo vuelves a iniciar. Ahí está, ya Ok, lo vemos, el listo, sí, cambio. era ese el problema. Ok, bueno, retomando. Esto ha originado la problemática que debido al aumento de los sitios web en los últimos años es necesario contar con los diferenciadores que optimicen y permitan al usuario para que el usuario se desenvuelva con mayor facilidad dentro del sitio. Esto quiere decir que al surgir demasiados sitios web, han tenido que ir evolucionando y a implementar nuevos diferenciadores, nuevos componentes que puedan hacer que el usuario no se pierda dentro de la web y pueda mantener más tiempo dentro de la misma, perdón. Bueno, como objetivo, tendríamos determinar los factores que inciden un buen funcionamiento en un sitio web institucional, partiendo de la pregunta de investigación, ¿cuáles son las partes implicadas en el correcto funcionamiento de un sitio web institucional? Teniendo como hipótesis que un sitio web diseñado bajo los principios de usabilidad cuenta con un mayor índice de uso que permite a los usuarios desenvolverse de una forma efectiva dentro del sitio. Bueno, comenzamos. Definiremos qué es la usabilidad. La usabilidad es un atributo de calidad que evalúa el uso de las interfaces de usuario, que cuenta con 5 componentes clave, que son capacidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, prevención de errores y satisfacción. ¿Mm? Bueno, desde la capacidad de aprendizaje se tiene que la capacidad de aprendizaje tiene al usuario para recordar tareas o acciones dentro de la interfaz. Esto quiere decir que deben de simplificarse tiene que ver con todas las acciones dentro de la web, todo lo que hace el usuario, y tiene que ser de una manera muy simplificada. Bueno, de parte de la eficiencia, se tiene que la relación entre los recursos empleados, la precisión y el grado de concesión de los usuarios para el movimiento, desplazamiento, atención y geografía. Esto quiere decir qué tan eficiente es las acciones que se realizan dentro del sitio, si pueden ser rápidas, si son muy complejas, si son muy difíciles de hacer, etcétera. Bueno, mediante memorabilidad se deben de implementar recursos como lo son la síntesis, la metáfora, recursos que nos ayudaron a conceptualizar y simplificar tareas comunes. Esto, como el humano tiene una capacidad de memoria limitada, debemos de simplificar esas pequeñas acciones o debemos hacer que memorice lo menos posible dentro de la web. Y bueno, la prevención de errores se debe de contar con un modelo conceptual uniforme y a su vez contar con retroalimentación necesaria para que el usuario esté al tanto de lo que está pasando cada momento al interactuar con la interfaz. Esto quiere decir que en cada momento que esté haciendo una acción dentro de la interfaz tiene que estarle dando pequeños avisos o pequeños indicadores de qué está pasando dentro de la web y hacia dónde se dirige. Bueno, y finalmente con la satisfacción se tiene qué tan buena o mala es, o en alguna escala expresando una opinión. Esto es una métrica muy subjetiva. Sin embargo, debido a que medimos las preferencias simplemente preguntando a los usuarios, no deja de ser una medición y tiene que ser tomada en cuenta o tiene que ser medida con cualquier parámetro. Bueno, pasamos al experimento. El experimento se implementó un test de usabilidad basado en la metodología de Nielsen, en su heurística, que es una serie de pasos, una serie de heurísticas que nos llevan a ver la calidad que tiene una página en cuestión de uso. Bueno, aquí como se puede apreciar, se tienen las variables a medir, que vendrán siendo los 5 atributos básicos que se
que los mencioné anteriormente. Como indicadores, se piensa medir nivel de estructura dentro de la interfaz, nivel de acción dentro de la interfaz, nivel de información y elementos dentro de la interfaz, número de errores que se cometen, nivel de recuperación de errores, nivel de agrado y de desempeño. Bueno, el test cuenta con 5 áreas fundamentales que mide la página de inicio, las tareas y las acciones, la navegabilidad de la arquitectura de la información, los formularios y los contenidos y calidad de los mismos. Los parámetros, los índices que se miden, perdón, es -1 no satisface, +1 satisface y 0 no aplica. Bueno, mediante la capacidad de aprendizaje, en la página de inicio se ven más cuestiones estructurales, lo que son como se cuestionan o se miden cosas como la página de inicio contiene un campo de texto para búsqueda, la página de inicio tiene una dirección o URL fácil de recordar, etcétera. Mediante la eficiencia se miden más que nada las tareas y las acciones que se realizan dentro del sitio y se miden parámetros como la información es presentada en un orden lógico, simple y natural, la ruta de cualquier tarea es de una longitud razonable, etcétera. Bueno, en la navegabilidad, como se los mencioné anteriormente, se miden más aspectos de arquitectura de la información y el acomodo de todo esto, toda la geoespacio que hay dentro de la web, y se miden parámetros como lo son. Las opciones de navegación son ordenadas de la manera más lógica o orientadas a las tareas. Los links se ven igual en las diferentes secciones del sitio, etc. En la prevención de errores se centra más en los formularios, esto para ver que siguen de una manera correcta y los avisos que se tienen en caso de no hacerlo y algunas cuestiones de ayuda. Y se miden cuestiones como lo son las etiquetas para los campos, expliquen claramente cuáles campos son requeridos. Las cajas de texto indican la cantidad y el formato de los datos que deben ser introducidos, etcétera. Y finalmente, con la satisfacción se miden, contenidos y calidad. Esto viene haciendo cuestiones como las páginas usan viñetas y listas numeradas en vez de texto narrativo. Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles y sencillos descriptivos, etcétera. Y bueno, como unidad de análisis, se tomó la página institucional tecnológico de Monterrey, esto porque cumple con ciertos parámetros de uso y tiene un índice de uso alto a comparación de otras páginas. Bueno, como resultados generales y como aquí se muestra, la página del Tecnológico de Monterrey tiene un 95% de usabilidad, contando casi un 100% en todas sus áreas, excepto en la navegabilidad y arquitectura de la información, que tienen unas pequeñas deficiencias, pero bueno, eso no evita que el usuario se desenvuelva de una manera efectiva. Y bueno, ya para concluir, tomaremos en cuenta los parámetros o los componentes que se deben de tomar en cuenta para hacer un diseño web efectivo y esto de un mayor índice de uso dentro de la página web. Bueno, teniendo desde la capacidad de aprendizaje, proporcionar aceleradores como atajos de teclado y gestos táctiles, proporcionar personalización adaptando el contenido y la funcionalidad para los usuarios individuales. Esto quiere decir que debe de tener menús desplegables, atajos para que el usuario pueda aprender toda la geolocalización de la página y dónde está cada componente de la misma, como se puede apreciar aquí. O sea, esta página cuenta con distintas ayudas y distintos menús que puede hacer que el usuario se mueva con mayor facilidad. Bueno, desde la eficiencia, se tiene que dentro de la interfaz, las ideas deben ser expresadas en un léxico que el usuario entienda. Esto quiere decir que se deben utilizar palabras, iconos o frases que sean familiares para el usuario. Bueno, como se observa, en algunas secciones de la página es muy usado. Se utilizan jerarquías de información, se sintetiza muchísimo la información y se implementan iconos y frases familiares, lo que ayuda al usuario a encontrar lo que está buscando de una manera más efectiva y dándole pequeños significantes que los hace indagar o investigar más dentro de la web. Bueno, en cuestión de memorabilidad, como se los comentaba anteriormente, los seres humanos tienen una memoria limitada a corto plazo. Las interfaces que promueven el reconocimiento reducen la cantidad de esfuerzo cognitivo requerido por parte de los usuarios. Perdón. Y esto tiene que ver más que nada con la estructura. Para que una página sea memorable o sea fácil de recordar, tiene que contar con una estructura, digamos, común, una estructura sencilla, que no complique mucho el posicionamiento o la ubicación de la información. Como podemos apreciar, esta página cuenta con una estructura común, la que se está usando eh, hoy en día, y es muy sencilla, muy minimalista. Bueno, respecto a la prevención de errores,
los espacios digitales necesitan salidas de emergencia rápidas, al igual que los espacios físicos. Esto quiere decir que cada acción que hace el usuario dentro de la página debe de estar documentada o debe tener avisos de apoyo. En este caso se pueden ver los menús desplegables que salen en cada momento por si el usuario está perdido dentro del sitio o requiere ir a otra página. Es como una salida de emergencia, un saludo de auxilio que lo regresa al inicio o lo lleva a cualquier lado del sitio. Cuenta con muchos iconos de ayuda, lo cual son pequeños significantes, los cuales ayudan al usuario también a moverse de una manera más efectiva dentro de la web. Y lo más importante, cada que llena un formulario, en caso de que lo llene de una manera incorrecta, se le muestran sus errores y no deja avanzar hasta que no remedie sus errores, explicándole cuál fue su error. Que sí, eso es algo que ya se viene implementando desde hace tiempo, pero o sea, uno creería que son cosas muy comunes que se deben tomar en cuenta, pero realmente hay páginas que todavía carecen de eso o no han actualizado esos puntos, están como estancadas en alguna época pasada. Y bueno, para finalizar, en la satisfacción se debe mantener el contenido y el diseño visual de la interfaz del usuario centrado en lo esencial. No tener elementos innecesarios que distraigan a los usuarios de la información que realmente necesitan. Como les comentaba al principio, esta es una estructura muy sencilla, muy minimalista, que no muestra al usuario cosas innecesarias, simplemente muestra lo más relevante y así el usuario se va dando una idea o una noción de dónde está cada cosa. Y en caso de que requieran más información, hay muchísimos menús desplegables que van sacando la información poco a poco o lo van llevando a ciertas secciones donde está la información que necesita, o en este caso información muy extensa, lo tratan mucho de simplificar. Y bueno, y para finalizar, una conclusión muy general, ¿ustedes qué dirían que, bueno, dirían, las plantillas de hoy en día ya están pensadas en eso? Pero no, o sea, la realidad es que muchas plantillas aún carecen de todo lo que vendría siendo la usabilidad y aparte es un ámbito poco explorado en el diseño que se ha explorado, bueno, en los últimos años, obviamente, pero anteriormente las páginas estaban diseñadas por programadores web. Hasta hace como 10 años, aproximadamente 5 años, los diseñadores hemos tomado como parte de esto y es como nosotros nos hemos dado cuenta de todo lo que está pasando dentro de la web y por eso se empiezan a salir estas cuestiones que uno pensaría que son básicas y lógicas, pero la verdad es que apenas se están tomando en cuenta o se está dando el por qué debe de ser así. Y bueno, son algunas de mis referencias y muchas gracias.